Muy buenas, mi nombre es Gustavo Palomares, soy el presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos y el profesor responsable del área de políticas públicas en nuestra institución. Es para mí un inmenso placer compartir con todas y todos ustedes estas reflexiones respecto a las políticas públicas y en una ciudad tan maravillosa, tan divina, tan bonita como San José del Guaviare. Y hacerlo con unas personas tan importantes en esta ciudad como son todas ustedes. Hacerlo además en un momento histórico para Colombia. Estamos viviendo la implementación de los acuerdos de paz. Y ya sé que muchas de ustedes piensan que aún con esta puesta en marcha de los acuerdos de paz, en San José del Guaviare, en el Guaviare, hay muchos problemas aún importantes asociados a la guerra y al conflicto. Todavía incluso hay algunos frentes muy activos. Sin duda, aún hay muchas cuestiones que solucionar. Pero tengan en cuenta que estos procesos históricos son procesos progresivos y que todo lo que hacemos hoy, sin duda, será ganar para la paz en el futuro en este departamento, en esta región y en todo Colombia. Y les voy a confesar una cosa: si hay un instrumento útil y de cambio para su departamento y para su país, es justamente el que hoy vamos a trabajar en este taller, en este seminario referido a las políticas públicas. Si hay una herramienta que les va a permitir a ustedes ser protagonistas como mujeres, como centro destacado de la historia, en su familia, en su entorno social, en su departamento y en su país, es justamente con esta herramienta de construcción de políticas públicas. Luego, por lo tanto, no se me despisten. Lo que vayamos a aprender hoy es fundamental. Y como es fundamental, yo creo que requiere pues un aprendizaje por parte de ustedes para que luego ustedes lo puedan replicar en su organización de mujeres, en su entorno familiar, en su departamento y, cómo no, en su país. Empecemos. Y como es lógico, tenemos que empezar por el principio. ¿Qué es una política pública? ¿A qué nos estamos refiriendo con esta palabreja de política pública? Todo el mundo habla de políticas públicas. Incluso ustedes habrán escuchado la palabra COMPEX. Un COMPEX. ¿Qué es un COMPEX? Dios mío, ¿qué será eso? Una política pública y un COMPEX es básicamente lo mismo. Digamos que es una ley, una especie de normativa, una especie de contrato. Ustedes para el contrato la van a utilizar desde el carro, para alquilar su vivienda, incluso para el celular que ustedes tienen han firmado un contrato. Una política pública, que es una ley o una normativa que se llama COMPEX, básicamente es un contrato. ¿Un contrato entre quién? Un contrato entre cada una de ustedes, individual y colectivamente, con los poderes públicos, con su municipio o alcaldía, con su gobernación o departamento, con su país y su gobierno nacional. Luego, por lo tanto, una política pública es un contrato entre ustedes y los poderes públicos. ¿Qué objetivo tiene esta política pública? Podemos decir que los objetivos que tienen las políticas públicas son tres. En primer lugar, una política pública presta trámites y servicios. La política pública de agua,
en el municipio presta aquellos trámites y servicios que tienen que ver con los contadores, con los pagos referidos al agua, con los recibos y facturas, con la permanencia del servicio para que no nos quedemos con agua, con la seguridad de que ese agua es pura y es cristalina y podemos tomarla, podemos beberla sin ningún tipo de cuestiones. Y presta servicios. Esa política pública asegura que el agua llegue a su casa, que llegue en condiciones higiénicas, que efectivamente los recibos se tramiten como hay que tramitarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, la política pública de agua y medio ambiente presta trámites y servicios que tienen que ver con el agua y el medio ambiente. Luego ya tenemos claro que la política pública tiene un primer objetivo, que es prestar trámites y servicios en relación con ese ámbito concreto referido a esa política pública concreta. Segundo objetivo de la política pública. El segundo objetivo de toda política pública es asegurar derechos y libertades. La política pública de igualdad de género y mujeres de San José del Guaviare asegura los derechos y libertades que tienen todas las mujeres ciudadanas de San José del Guaviare, tanto de su departamento como del municipio, de la alcaldía de San José. Derechos y libertades que tienen que ver con la igualdad en el trato respecto a los hombres, que tienen que ver con la igualdad en ámbitos fundamentales para la mujer, como son la familia, la propia protección de su vida ante el maltrato, como es la igualdad en el acceso a los derechos laborales, la igualdad respecto a que con el mismo trabajo desempeñado va a cobrar el mismo salario que los hombres. Respecto a derechos fundamentales, por ejemplo el de participación política, el que la mujer tenga la igualdad en los derechos a la participación política y la participación ciudadana, más aún teniendo en cuenta que el derecho de igualdad en la participación ciudadana de la mujer es uno de los principios acordados en el proceso de paz, en el acuerdo de paz. Luego, por lo tanto, ya tenemos claro un segundo objetivo. No solamente es la política pública presta trámites y servicios, sino que también asegura derechos y libertades, porque la política pública tiene que asegurar la libertad que tiene la mujer para su desarrollo personal, para el desarrollo fundamental de la reunión, del derecho de reunión. Algunas de ustedes forman parte de una organización, de las organizaciones de mujeres, en virtud de que ejercen esa libertad de reunión y de asociación, para que efectivamente ustedes que tienen intereses compartidos puedan formar asociaciones, reunirse para el ejercicio de esos derechos y de esas libertades. Luego, por lo tanto, las políticas públicas aseguran que nadie pueda vulnerar esos derechos y esas libertades que todas ustedes tienen. Hay un tercer objetivo que es un poco resumen de los anteriores, es resumen de los trámites y de servicios, y es también una conclusión de ese aseguramiento de derechos y libertades. Porque las políticas públicas tienen que crear espacios de bienestar. Es claro que las políticas públicas tienen que ser capaces de crear unas mejores condiciones de vida. Es una responsabilidad para crear espacios de bienestar, espacios de igualdad y crear mejores condiciones de vida. Luego, por lo tanto, la política pública de igualdad de género y de mujeres tiene que asegurar que efectivamente esa política pública sea capaz de crear un mejor bienestar para las mujeres, para el desarrollo
de su creatividad, para el desarrollo de unas mejores condiciones de bienestar, para el desarrollo de las condiciones laborales, familiares, sociales, políticas y de bienestar. Luego, el objetivo fundamental de estas políticas públicas es crear esos espacios de bienestar y hacerlo de una forma continuada. La política pública crea espacios de bienestar de una forma coherente y continuada. No es un espacio de bienestar que se crea hoy y desaparece mañana, sino queremos crear espacios de libertad de una forma continuada. Ya sabemos lo que es, en conclusión, una política pública. Es una ley, una normativa que se recoge en un COMPEX, que se recoge en un ámbito, en 3, 4, 5 hojas, que suponen un contrato que tiene 3 objetivos fundamentales. 1, prestar trámites y servicios. 2, asegurar derechos y libertades. 3, consolidar espacios de bienestar social para crear mejores condiciones de vida. Muy bien. Vayamos al segundo elemento fundamental en esta primera reflexión, en esta primera clase. ¿Quién tiene la obligación de crear políticas públicas? ¿A quién me tengo yo que dirigir para pedirle, para preguntarle, para exigirle que tenga políticas públicas que me dé trámites, que me dé derechos y que me creen un mayor bienestar? Las políticas públicas son responsabilidad de los poderes públicos. Luego, por lo tanto, el responsable, mujer de San José del Guaviare, el responsable primero para la política pública, para las diferentes políticas públicas, también para la política pública de igualdad de género y de mujer, es el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional es el primero que tiene la responsabilidad de crear el tronco fundamental de las políticas públicas nacionales que llegan hasta San José del Guaviare. Luego, por lo tanto, el Gobierno Nacional es el primer responsable, el primer poder público responsable en crear esa política pública. La política pública de la que se trate, la política pública de transporte, la política pública de paz y desarrollo, la política pública de agua y medio ambiente, la política pública de circulación, la política pública de seguridad interior, la política pública de igualdad de género y de mujeres. Luego es el Gobierno Nacional, en el último caso, el que tiene una responsabilidad en un primer paso, tiene la responsabilidad de prestar esa política pública. En un segundo paso, de ese tronco nace una primera rama. Esa primera rama son esas políticas públicas que tiene que desarrollar mi departamento, mi gobernación. Luego, en un segundo paso, yo tengo que pedir que haya una política pública a mi departamento, a mi gobernación, porque la gobernación también tiene la obligación de prestar trámites y servicios, asegurar derechos y libertades básicas y crear un espacio de bienestar en este ámbito concreto territorial que es el departamento. Luego, yo también me tengo que dirigir a mi departamento para pedirle, para preguntarle, para exigirle que efectivamente dé respuestas a la política pública de la que se trate. Bien. Hay un tercer paso, una tercera rama que nace de ese tronco, que es la política pública nacional, que es la política pública municipal, la que desarrolla nuestra alcaldía de San José del Guaviare. Ellos que están presentes en este seminario, al igual que también la gobernación, tenemos que agradecerles que compartan este taller con nosotros, tienen la obligación de prestar esa política pública en el ámbito que se trate. Esto es, en el ámbito de circulación, en el ámbito medioambiental, en el ámbito de igualdad de género y de mujeres. Si se dan cuenta, son 3 los pasos
en la política pública. Un primer paso que va de la política pública nacional a la política pública departamental. Y un segundo paso que va desde la política pública departamental a la política pública municipal que prestan nuestras alcaldías. Luego son 3 los escalones fundamentales que se encuentran implicados en nuestras políticas públicas. Uno nacional, otro departamental y otro municipal de nuestras alcaldías. Luego, si se dan cuenta, las políticas públicas son como una cebolla. Hay una primera capa en nuestra cebolla que es la que presta nuestro gobierno nacional. Dentro de esa hay una segunda capa, dentro de la cebolla, dentro de esa política pública, que es la que presta nuestros departamentos y gobernaciones. Y una tercera capa dentro de la cebolla, que es la que presta nuestras alcaldías, nuestra política municipal. Y no dejan de ser la misma cebolla. Luego, por lo tanto, las políticas públicas son una sola, pero desarrollada en diferentes pasos, en diferentes espacios, en diferentes entidades territoriales. Estamos hablando de una política pública que se construye de abajo a arriba, desde el territorio al gobierno nacional, pasando por esas 3 capas de la cebolla, y también en un viaje de vuelta desde el gobierno nacional hasta nuestros municipios, hasta nuestras pedanías, hasta nuestras veredas. Luego es un proceso de ida que va desde la ciudadanía, desde el territorio al gobierno nacional, y un viaje de vuelta que va desde nuestro territorio, de nuestro gobierno nacional, hasta nuestro territorio nacional. Luego, por lo tanto, ya sabemos por qué es imprescindible las políticas públicas en Colombia, ya sabemos los objetivos de esas políticas públicas y quién tiene la obligación y la responsabilidad de esas políticas públicas. Y me he dejado para el final una responsabilidad fundamental en las políticas públicas, que tiene que ver con los 2 elementos que hemos visto, objetivos y quién tiene que prestar la política pública. Porque este último ámbito es justamente la responsabilidad que tienen los ciudadanos en las políticas públicas. ¿Quién tiene un protagonismo en las políticas públicas? El principal protagonismo de las políticas públicas la tienen ustedes, la tienen las mujeres del Guaviare, la tiene la ciudadanía, porque de esa responsabilidad que tiene la ciudadanía, que tenemos todos, que tienen ustedes en la política pública, depende que el resto de los poderes públicos asuma ese contrato que tiene con todas ustedes. Luego, ustedes son las principales protagonistas de las políticas públicas de su municipio, de su departamento, de su nación, de su país, que es Colombia. Ustedes son las principales responsables para que efectivamente exista ese contrato, exista esa responsabilidad de los poderes públicos respecto a ámbitos fundamentales. El principal en este taller es justamente la política de igualdad de género de mujeres en su municipio, en su departamento y en su país. Adelante, ustedes tienen la responsabilidad. Pasemos a la segunda clase que veremos un poquito más adelante. Encantado de compartir esta reflexión con ustedes. Hasta la próxima.